Me mandaba por ahí. De la noche hasta las 5 de la mañana cada día de este fin de semana. Es algo de una buena aventura. Buenas noches para todos y para todas. Buenas noches, doctor. Buenas ¿Cómo noches, están? doctor. ¿Cómo les va? Bien, sí, señor. ¿Terminaron ya
las notas de la otra materia, de penal. No, señor. Hasta el ¿Cuándo? martes. ¿Hasta el martes tienen parcial? Señor. Ok. Señor. ¿Y cómo les ha ido? ¿Bien? Colgaditos tenemos otro trabajo por ahí pendiente de esa materia. Y yo que les voy a dejar 3 este fin de semana. Serían 7. No, profe. Imagínense. Es festivo, pero no, por favor. De eso se trata. Hay que leer una sentencia de 200 hojas, profe. Sí, no, señor. ¿Para cuándo? ¿Para el martes? Para el martes, profe. Ah, no, pero eso está fácil. No, 200. para el lunes. Para el lunes. Ah, mentiras, para el lunes antes de las 12 de la noche. Ajá. Ese día tienen parcial. El martes. ¿Martes? Ok. Bueno, todo sea por una buena causa. Bueno, listo, mis queridos compañeros. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de algunas situaciones relacionadas con el contrato de trabajo. Ayer vimos la distinción entre contrato de trabajo y contrato de prestación de servicios. Y hoy vamos a ver algunas de las particularidades del contrato de trabajo. Entonces, vamos a ver al menos, digamos, unos 3 temas para poder abordarlos durante esta sesión. El primero de ellos es a través de 2 ejemplos que yo les voy a señalar para que ustedes me digan cómo lo podemos resolver esos 2 escenarios. Entonces, el primero de ellos es el que un trabajador trabaja para un solo empleador y este trabajador celebra un contrato de trabajo en el que devenga 1.500.000 de pesos, y por otro lado celebra con ese mismo empleador un contrato prestación de servicios por un valor de 1.500.000. Ese es el primer escenario. El segundo escenario es en el que un trabajador puede, digamos, o celebra contratos con más de un empleador. Ese es, digamos, el escenario que les planteo. Les pregunto a todos y vamos a levantar la mano para poder responder. ¿Esos 2 escenarios son posibles dentro del derecho laboral? ¿Sí o no y por qué? Recuerden que en el primero, ese trabajador celebra 2 contratos con el mismo empleador. Por un lado, un contrato de trabajo propiamente dicho, por otro, un contrato prestación de servicios. Y en el segundo escenario es el que el trabajador celebra con distintos empleadores contratos de trabajo, digamos, con 2 empleadores por lo menos. Celebra un contrato de trabajo con el empleador A y celebra otro contrato de trabajo con el empleador B. ¿Consideran ustedes que esto es posible dentro del derecho laboral? ¿Qué dirían ustedes? Yo pensaría, el contrato de prestación de servicios, si es posible suscribirlo con diferentes, ya no serían empleadores, sino con diferente contratante. Sí. Y la cotización se hace por todos de una manera porcentual, pero se debe cotizar por todos. Listo. Profe, yo pensaría que sí, siempre y cuando, digamos, entre las 2 partes no haya pactado una exclusividad de servicio de la empresa. ¿En cuál escenario? ¿En el primero o en el segundo? En el segundo. En el O sea, segundo. es decir, yo podría tener 2 contratos siempre y cuando yo, como empleada, no haya pactado una especie de exclusividad con la empresa en favor de uno solo, es decir, de una sola compañía. Creería yo que sí, yo lo podría manejar. O sea que sí es posible el segundo escenario, El y segundo escenario sí. la excepción es que precisamente no haya No haya pactado una un- cláusula de exclusividad con ese de empleador. exclusividad, sí, señor. Listo. Y en el primer escenario, ¿qué podríamos señalar? Yo pensaría que también, bueno, depende si ¿También? en ese aspecto se pudiese manejar por horas, ¿no? O sea, siempre y cuando mi empleador sepa que yo tengo un contrato, pero adicional yo puedo ofrecerle un servicio
aparte, ¿sí? Por un tema de Sí. asesoría y siempre y cuando a mí no me obligue a cumplir un cierto horario, sino un tema de horas, O sea que prestación de servicio sí por es horas. posible los dos escenarios. También podría Vale. verlo desde esos dos puntos de vista. Bueno, gracias, Catherine. Juan Yo Camilo. veo posible en segundo. Juan Camilo. Compañera, ¿que la vas a hablar? Sí. No, solamente decía que yo solamente veía viable el segundo. Ah, vale, compañerita. Profe, yo diría, como dice la compañera Catherine, que en el escenario en que de pronto sea por prestación de servicios, de pronto sí se podrían tener dos o más empleos. De hecho, si nos vamos, eso es lo que estaba proponiendo en su momento la ministra Arango, cuando era ministra del Interior, ya estaba proponiendo en el caso que puso de que un ingeniero de sistema no se necesitaba mucho Todo el tiempo en día. una oficina, sino que con 2 o 3 horas que fuera en el día, con eso hacía todo su trabajo. Entonces, en ese entendido, profe, pues se diría que sí, desde que las condiciones estén claras desde un principio, sí se podrían dar las condiciones laborales para que una persona pudiera desarrollar su actividad laboral en varios empleos. Ahora, profe, yo quisiera hacerle una pregunta. Cuando una persona tiene varios trabajos, ¿esta persona le toca cotizar en todos los trabajos o solamente Claro. cotiza en uno? No, tiene que cotizar proporcionalmente con el empleo que tenga. Claro que tiene que hacer por cada relación laboral que tenga, efectivamente tiene que cotizar de acuerdo a lo de venga, proporcional. Listo. ¿Alguien más tiene alguna respuesta a lo que he planteado? Catherine dice que son viables los dos escenarios. ¿Alguien tiene una respuesta distinta a lo que dijo Catherine o compartimos o nos identificamos con lo que dijo? No, nos identificamos con lo que dijo Catherine. Ok. ¿Conocemos cómo se denominan estas dos figuras dentro del derecho laboral? ¿Las vimos en laboral individual? Coexistencia y concurrencia. Correcto. ¿Cuál es coexistencia y cuál es concurrencia? ¿El primero o el segundo? ¿Cómo es ahí? Coexistencia es cuando con el mismo empleador podemos tener diferentes Exacto. tipos de contrato. Y Es al contrario. concurrencia Es al es cuando contrario. tenemos con dos empleadores diferentes. Ah, ok. Entonces, Listo. Entonces, concurrencia cuando tengo con el mismo empleador. correcto. Y Entonces, coexistencia cuando tengo con empleadores diferentes. correcto. Leamos el artículo 25 y 26 del Código Sustantivo del Trabajo. Ángela, ¿me ayudas con la lectura del artículo 25 y 26? Sí, profesor, ya un segundo. Gracias. Eso lo vimos en laboral individual, ¿cierto? Concurrencia y Señor. coexistencia. Sí, no lo nombraron, profe. Ok. Ya, perfecto. Artículo 25. Concurrencia de contratos. Aunque el contrato de trabajo se presente involucrado o en concurrencia con otros u otros, no pierden su naturaleza y le son aplicables, por tanto, las normas de este código. Sí. ¿Y el segundo escenario? Ese es el 26. El 26. Coexistencia de contratos. Un mismo trabajador puede celebrar contratos de trabajo con dos o más empleadores, salvo que se haya pactado la exclusividad de servicios en favor de uno solo. Correcto, listo. Entonces, esas son las dos figuras que les acabo de plantear, la concurrencia y la coexistencia. ¿Qué sucede en el primer escenario? Que si bien yo puedo celebrar con ese mismo empleador un contrato de trabajo con todas las garantías legales y constitucionales, con ese mismo empleador, de acuerdo a la lectura del artículo 25, yo puedo celebrar otro contrato, que en este caso les planteé un contrato de prestación de servicios. Pues esta es una figura que, si bien es legal, también se utiliza por parte de los empleadores para desconocer o para, de alguna manera, esconder verdaderas relaciones de trabajo. ¿Y por qué lo señalé de esta manera? Recuerden que en el ejemplo que les planteo, les dije que en el primer contrato de trabajo este empleado devenga un salario de 1.000.000 de pesos y en el otro contrato de prestación de servicios devenga 1.500.000. Y digamos que ejecutan, o ese trabajador y ese contratista desempeña o en su condición de contratista desempeña la misma labor.
Esa es una figura que desafortunadamente también se utiliza para desconocer derechos laborales, como quiera que, si bien se permite que se celebre otro contrato con ese mismo empleador, desconocen todos los derechos o cualquier garantía laboral de ese trabajador o de ese contratista. A pesar de que hay, digamos, una autorización por parte de la ley, se utiliza mucho esta figura para desconocer derechos laborales de ese trabajador. Y esto, pues, lógicamente que contraría cualquier presupuesto de rango constitucional y cualquier presupuesto del Código Sustantivo del Trabajo en ese sentido. El otro escenario es el de la coexistencia de contratos, en virtud del cual ese trabajador, pues, puede celebrar contratos de trabajo, digamos, con 2 o más empleadores, y la excepción es la que nos señaló Catherine en su momento, donde, salvo que se pacte una cláusula de exclusividad, y en ese sentido, pues, no podría celebrar, digamos, con más de un empleador, como quiera que hay una cláusula en la que se debe cumplir con lo obligado, con lo pactado, y esa sería a la excepción a la regla frente a ese escenario. Y es importante señalar que esa cláusula de exclusividad solamente tendrá vigencia durante el tiempo que dure la relación de trabajo. Una vez termine la relación de trabajo, pues no tendría ningún impedimento ese trabajador de celebrar contrato con otro empleador realizando, digamos, la misma actividad o en un mismo objeto social. Entonces, en esa medida, podríamos señalar que esa cláusula de exclusividad tiene, digamos, prevalencia y tiene vigencia solamente durante el tiempo que dure la relación de trabajo, como quiera que después de haber finalizado la relación de trabajo, pues quedaría en libertad ese trabajador de celebrar contratos de trabajo aún con la competencia de ese empleador, como quiera que esa exclusividad solamente se predica durante el tiempo que dure vigente la relación de trabajo. Esa es, digamos, la explicación de esas dos figuras que están allí en el artículo 25 y en el artículo 26. Ahora miremos respecto al el contrato que se celebra con los menores de edad. Entonces, cuando nosotros hablamos de capacidad, nos estamos refiriendo la capacidad para contratar en el escenario propiamente laboral. Estamos hablando a aquellas personas que han cumplido la mayoría de edad, que en nuestro ordenamiento jurídico es a partir de los 18 años. Esto no es óbice para señalar, es decir, solamente podrán celebrar contrato de trabajo aquellas personas que cumplan o que acrediten tener 18 años de edad. Sin embargo, la norma permite en algunos casos y cumpliendo algunos requisitos que los adolescentes puedan celebrar contrato de trabajo. Y para ello, digamos que el Código Sustantivo establece unas reglas muy específicas para poder desarrollar o ejecutar este tipo de contratos cuando se trata de un trabajador adolescente que, dicho sea de paso, no debería, digamos, ejecutarse este tipo de contratos, celebrarse este tipo de contratos, porque los menores de edad pues no tienen que hacer otra cosa que estar estudiando y no trabajando. Entonces, este tipo de situaciones, digamos que también están protegidas por los convenios de la OIT para que los menores de edad pues no de alguna manera no celebren contratos de trabajo, y sobre todo en aquellos escenarios donde desafortunadamente son explotados. Sin embargo, nuestra legislación pues aparece allí unos requisitos relacionados con aquellos eventos en los que, si se celebra un contrato de trabajo con un adolescente, se debe cumplir con esos requisitos mínimos. Entonces, ¿cuáles son esos requisitos mínimos que nos trae el Código Sustantivo del Trabajo? Entonces, lo primero es que ese contrato de trabajo pues debe haber una autorización por parte del inspector de trabajo o, en su defecto, el defensor de familia, con el fin de que a solicitud de los padres o del defensor de familia se le autorice que se celebre este tipo de contratos con un adolescente. Y para ello,
el inspector de trabajo tiene la obligación de verificar que se cumplan las condiciones de salud, que se cumplen las condiciones de seguridad para celebrar y ejecutar este tipo de contratos cuando se trata de un adolescente. Para ello, el inspector también tiene la facultad de verificar si ese adolescente ha terminado los estudios de escolaridad, de formación básica, con el fin de que si no los ha acreditado, este empleador pueda otorgar o deba otorgarle los permisos respectivos para que ese adolescente termine, digamos, esos estudios, como lo dije hace un momento, porque un menor de edad pues debe estar estudiando y no trabajando. Por otro lado, la norma establece que, digamos, el empleador debe contar de alguna manera con un certificado de salud de ese trabajador para poder ejecutar, digamos, ese contrato. Entonces, siempre debe propender hacia la garantía, hacia la protección de ese menor para que se pueda ejecutar, celebrar y ejecutar este tipo de contratos de trabajo. Ahora bien, si no se cumplen, digamos, con esos requisitos que establece el Código Sustantivo, el inspector de trabajo pues tiene la facultad de finalizar estos contratos y con digamos, con la imposición de multas y de la finalización de la relación de trabajo. Sin embargo, esto no es óbice para que este tipo de relaciones de trabajo, a pesar de que eventualmente no puedan cumplir con los requisitos que establece el Código Sustantivo del Trabajo, el trabajador cuente con todos esos derechos que le asisten a ese trabajador, a pesar de tener o acreditar, digamos, una condición de menor de edad, de adolescente. Y en esa medida, el Código Sustantivo pues lo protege para señalar que efectivamente frente a este tipo de relaciones de trabajo, cuando no se cumplan con cada uno de esos requisitos que establece el Código Sustantivo del Trabajo, el inspector de trabajo puede finalizar la relación de trabajo, pero no es óbice para que se hagan exigibles todos aquellos derechos que derivan de esa relación de trabajo. Y para ello, pues el Código Sustantivo del Trabajo y la misma Constitución protege a ese trabajador, en la medida en que, como ustedes lo saben, los trabajadores son la parte débil de la relación de trabajo. Por eso, digamos que el Código Sustantivo del Trabajo está diseñado para la garantía y para la protección de los trabajadores. Esa es, digamos, la explicación de la concurrencia y la coexistencia. Y en el otro escenario, la autorización de ese escenario en el que se involucre un adolescente y se pueda tramitar a través de las normas que establece el Código Sustantivo del Trabajo para garantizar esos derechos del trabajo. Entonces, esa es, digamos, la segunda temática que quería abordar el día de hoy. Pero digamos que el fondo de la explicación del día de hoy se va a centrar en las modalidades de contrato. Entonces, vamos a mirar cómo se establece, de acuerdo al Código Sustantivo del Trabajo, esas modalidades de contrato para efectos de tener muy claro que lo principal aquí es tener o no dejar de perder de vista los tres elementos esenciales del contrato que vimos ayer, es decir, la subordinación, la prestación personal del servicio y el salario o remuneración. Y para ello, digamos que el ordenamiento jurídico trae unas modalidades o clases de contrato que las vamos a mirar a continuación. Y en esa medida, el Código Sustantivo del Trabajo hace una clasificación bastante importante. Entonces nos dice el Código Sustantivo del Trabajo que existen, o por lo menos el código lo menciona así, dos clasificaciones, una según su forma y la otra según su duración. Entonces miremos una a una esa clasificación de acuerdo a las modalidades de contrato para señalar lo siguiente. Entonces, según su forma, tenemos contratos verbales y contratos escritos. Esa es, digamos, la primera clasificación. Y en el otro escenario
tenemos, según su duración, entonces tenemos 4 modalidades de contrato. Una por el tiempo determinado, 2 por el tiempo que dure la relación de la duración o realización mejor de una obra o labor determinada, el tercero por tiempo indefinido y cuarta para ejecutar un trabajo ocasional, accidental o transitorio. Digamos que esta es la clasificación que nos trae allí el código sustantivo del trabajo de acuerdo a su duración. Entonces, empecemos a abordar la temática de cada uno de ellos. Dijimos en esa clasificación que según su forma se clasifican en un contrato verbal o en un contrato escrito. Entonces, empecemos por el primero. Entonces, este contrato verbal, pues, lógicamente que debe reunir los elementos esenciales de un contrato de trabajo que ya mencionamos en la clase de ayer y que lo repetí hace un momento. Entonces, lo primero es señalar que ese contrato de trabajo verbal no necesita, digamos, solemnidades, no necesita sino la expresión de la voluntad contractual y su valor intrínseco obligacional. Es decir, que a diferencia de otro tipo de contratos donde se debe tener la solemnidad de celebrarse por escrito, en este contrato, como su nombre lo indica, existe un acuerdo de voluntades de manera verbal para ejecutar y para ponernos de acuerdo respecto a ciertas situaciones que ameriten ponernos de acuerdo para hacer, digamos, exigibles eventualmente ciertos derechos que puedan derivar de ese contrato de trabajo. Entonces, lo primero es mencionar que no requiere, digamos, para su validez declaraciones escritas, sino la concluyente manifestación de la voluntad tanto del empleador como del trabajador en esa medida. Entonces, esa sería, digamos, la primera o la clasificación o la característica principal del contrato verbal. Y en ese sentido, digamos que tanto empleador como trabajadores deben ponerse de acuerdo sobre unos aspectos básicos para celebrar y para ejecutar este tipo de contratos. Entonces, dentro de esos requisitos que nos trae el Código Sustantivo del Trabajo, hablamos sobre la índole del trabajo y el sitio donde ha de realizarse la labor para la cual fue contratado ese trabajador. El segundo requisito establece, digamos, la cuantía y forma de remuneración. El salario en el contrato verbal puede convenirse por unidad de tiempo, por hora ejecutada, por tarea o por destajo o por cualquier forma. Y por último, acordar entre empleador y trabajador de la duración del contrato, con el fin de tener clara, digamos, cuáles serían las condiciones respecto al tiempo en que se va a ejecutar ese tipo de contrato. Por otro lado, tenemos en esa clasificación de contratos según su forma, tenemos el contrato escrito. Entonces, obviamente, como su nombre lo indica, pues debe plasmarse en un documento entre las partes y debe, digamos, acreditar cada uno de esos requisitos o aspectos que se deben tener en cuenta para la ejecución del contrato. Entonces, dentro de esos requisitos les voy a mencionar los más importantes. Uno, la identificación, donde efectivamente tanto empleador como trabajador se deben identificar, deben señalar nombres y apellidos completos con el número de identificación y establecer, digamos, un domicilio para las partes. Tercer requisito, establece, digamos, el Código Sustantivo del Trabajo, el lugar y la fecha de celebración, donde debe tenerse en cuenta, digamos, el lugar donde se va a prestar el servicio, cuál es la actividad para la cual fue contratado ese trabajador, la cuantía, es decir, cuánto le vamos a pagar, la forma, digamos, y los periodos de pago, y en el evento donde se celebre que el salario se va a pagar al trabajador en especie, pues habría que mirar cuáles son los porcentajes que se van a tener en cuenta para un contrato verbal, pero que se desarrolla desde el punto de vista de esa forma de pagarle su salario
en especie y es a través de habitación, alimentación o habitación tal como lo establece, digamos, el Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, para decirles que no tiene una formalidad, sino que se debe, digamos, poner de acuerdo tanto empleador como trabajador sobre unos requisitos mínimos que establece el mismo Código Sustantivo del Trabajo. La primera, pues, y el domicilio de las partes, el lugar y fecha de celebración de ese contrato. No olvidemos tener una copia de todos los documentos que eventualmente nosotros vamos a, de alguna manera, a tener en cuenta en el estudio de este tipo de contratos, si es la cuantía, la remuneración, la forma y los periodos de pago, y cuando se paga en especie, entonces, de acuerdo a ese porcentaje que permite la norma, y que lo hablamos en alguna oportunidad, donde la norma establece que cuando se trata de un salario mínimo, no se permite el salario en especie pagar más del 30%. Y contrario censo a ello, cuando se paga más de un salario mínimo, la norma permite que el salario en especie se pueda por lo menos pagar hasta el 50%. Entonces, eso es algo que debemos tener allí en cuenta. Ahora miremos el contrato a término o por tiempo determinado. Entonces, este tipo de contrato, digamos que tiene una denominación dentro del Código Sustantivo del Trabajo y dentro de la doctrina y la jurisprudencia, y es el denominado contrato a término fijo, es decir, que las partes tienen de alguna manera una certeza de cuándo inicia y cuándo se va a terminar. Este tipo de contratos, la norma establece que debe tener o debe atender a dos presupuestos súper importantes. Uno, que deba celebrarse por escrito, tal como lo señalé anteriormente, y el otro, que ese tipo de contratos no puede superar un plazo a 3 años. Esa es, digamos, la regla general del contrato fijo. Ahora bien, la norma establece, digamos, unas reglas específicas para entender un poco este tipo de contrato, el contrato escrito. Entonces, en esa medida, digamos que la norma establece que este tipo de contrato no puede ser superior a 3 años. Ese es la primera presupuesto, y el otro, que debe ser por escrito. Sin embargo, para efectos de terminación del contrato, es importante señalar que el empleador que quiera fenecer la relación de trabajo, la norma le exige que no puede hacerse con una antelación no inferior a 30 días para que no haya, digamos, ningún inconveniente entre las partes. Ese sería el primer presupuesto. El segundo presupuesto, si bien se permite que se celebren contratos de trabajo por un lapso inferior a 3 años, la norma establece que se podrán, digamos, prorrogar en las mismas condiciones inicialmente ese tipo de contratos donde se pueda, digamos, prorrogarse el tiempo de la celebración de estos periodos de celebración del contrato. Entonces, la norma nos dice lo siguiente: por regla general, la norma nos dice que este tipo de contratos, primero, pues debe ser por escrito, y que su duración no puede ser superior a 3 años. Sin embargo, en aquellos eventos donde el contrato de trabajo se celebre por un periodo, digamos, inferior a 1 año, se podrán, y ahí la norma utiliza el verbo de facultativo, de podrán prorrogarse, digamos, el contrato hasta por 3 periodos iguales o inferiores al inicialmente pactado. Es decir, que si yo celebro el contrato de trabajo por 8 meses, la norma establece que se podrá, es facultativo, prorrogar ese contrato por 3 periodos, al cabo de los cuales el cuarto periodo ya no sería de 8 meses, sino mínimo de 1 año, de conformidad con la interpretación del artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Hasta ahí alguna pregunta?
¿Qué pregunta señor. tenemos hasta allí? ¿Ninguna? Bueno. Entonces, ese es el Doctor, yo contrato. tengo una inquietud. Sí, Pues, si yo miro el contrato verbal, sí, ¿cierto? Y al mismo tiempo veo el contrato a término fijo, entendería que siempre el contrato verbal sería a término indefinido. sí, En el sentido de correcto. que el contrato a término fijo siempre tendrá que ser por escrito. Sí, Es decir, que no puedo crear un contrato a término fijo de manera verbal. exactamente, correcto. Eso es Es decir, correcto. todos los verbales son a término Indefinido, indefinido. indefinido. Lo que Pero pasa es encuentro que, ajá, en el código de Legis un cuadro sí. y me habla de un contrato accidental o transitorio, Así es, ese es el que que no está dura más de un arreglado. mes y que es verbal o escrito. Entonces uno dice, pues no, claro que ahí no me aparece ningún código, es un cuadro simplemente que Sí, ponen en la edición. sí. Entonces quisieran un poco de claridad en ese sentido, Doc, si me puede Bueno, colaborar. sí, lo primero que señaló es cierto. Digamos que llegamos a la conclusión que los contratos verbales son a término indefinido. Eso es, digamos, un presupuesto correcto. Y los contratos a término fijo son, digamos, de manera escrita. El otro contrato, el que vamos a ver más adelante, bueno, abordémoslo de una vez. Bueno, dejémoslo ahí porque quiero decirles algo y después se me olvida respecto al contrato a término indefinido. Este contrato a término indefinido, digamos que tiene una particularidad en la terminación del contrato, y es que la norma establece que se puede terminar el contrato a término indefinido en aquellos eventos donde desaparezcan las causas que dieron origen a su celebración. Entonces, aquí tiene, digamos, una especie de complejidad para poder terminar este tipo de contratos a término indefinido. Y no hablemos de justas causas ni de las causales previstas en el artículo Pero 61 no como se causales, convertiría en uno de obra o labor si como desaparecen las causas que originaron el contrato. no, no porque el obra labor, digamos que depende de otro factor, no necesariamente de un lapso determinado, sino del tiempo que dure la obra o labor para la cual fue contratado ese trabajador. Entonces, así como puede durar verbigracia 6 meses, también puede durar 8 meses, pero no depende de la exactitud de ese lapso, sino depende de cuánto tiempo se demora en ejecutar la obra o labor para la cual fue contratado ese trabajador. Ahora, en el contrato a término indefinido tiene la complejidad que para terminarlo, digamos, atendiendo a la complejidad del mismo, deben desaparecer las causas que dieron origen a la celebración del mismo. Y no estoy hablando, digamos, de las causales del artículo 62 y 63 del Código Sustantivo, y mucho menos de las causales objetivas que establece el artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, piénsese, por ejemplo, en un evento donde se necesita los servicios de un vigilante para que se contrate en una universidad. Y este vigilante, pues obviamente va a ejercer todas las actividades relacionadas para la seguridad y para garantizar, digamos, este presupuesto en todas las sedes de la universidad. Y este, obviamente, pues va a estar, digamos, ejecutándose durante el tiempo que permanezcan los estudiantes eh, asistiendo a la universidad. Pero resulta que en el mes de diciembre en la universidad los estudiantes salen a vacaciones y a este trabajador, a este vigilante, se le contrata es solamente durante el tiempo que está en actividad los estudiantes. Entonces, una vez esos estudiantes salen a vacaciones, de alguna manera desaparecerían las causas que dieron origen a la celebración del contrato, porque a ese trabajador se le contrató solamente para el tiempo que dure los estudiantes asistiendo a clases, y en esa medida ofrecería, digamos, esa dificultad. Y no hablo, digamos, de una justa causa o de las causas
objetivas. Entonces, lo que les quiero decir es que terminar un contrato a término indefinido también es bastante complejo por esa situación, porque tendrían que desaparecer esas causas y si no tenemos una situación que amerite terminar el contrato desapareciendo esas causas, pues tendríamos que acudir a ese escenario del artículo 64 y es terminar el contrato sin justa causa con la obligación de pagar la respectiva indemnización dependiendo de la modalidad de contrato. Y ahí se vuelve el tema un poco más complejo. Entonces, esta es una particularidad que quería compartir en el contrato a término indefinido para explicar un poco lo de la finalización del contrato. Y recuerden que en su momento dijimos que hay que mirar cuando se finaliza un contrato de trabajo, indistintamente de la causal que se pueda configurar, la condición de ese trabajador. Y en ese momento hablamos de un concepto que es la estabilidad laboral reforzada, de la que gozan ciertos trabajadores como garantía constitucional frente a una terminación del contrato. Entonces, ya dijimos en su momento que habían ciertos trabajadores como las mujeres en estado de gravidez, los trabajadores cuando se encuentran discapacitados, las madres o padres cabezas de familia, donde, entre otros trabajadores, donde gozan de esa prerrogativa, pero que ha sido desarrollada a través de la jurisprudencia, porque si ustedes miran la Constitución, pues no van a encontrar la estabilidad laboral reforzada, sino que ha sido más un desarrollo jurisprudencial, especialmente por la Corte Constitucional, atendiendo, digamos, a la garantía o la guarda de la Constitución, que es la función, digamos, principal que tiene la Corte Constitucional. Por otro lado, profe, tenemos... una pregunta, Sí. Alex Palomo. Yo quiero hacerle Alex. una pregunta que no sé si venga al caso. Yo quisiera saber algo que siempre he tenido la duda. Esas personas que hacen contrato como practicantes, ellos que es el 75% o a veces algunas empresas pagan el mínimo total. ¿Tienen un Sí. contrato diferente, profe? ¿Me habla del contrato de aprendizaje? Sí, señor. Sí, eso no lo incluimos aquí en esta explicación, pero sí se trata del contrato de aprendizaje, que es para los que van a hacer sus prácticas en determinada empresa y de acuerdo a la etapa en la que se encuentra, entonces se le paga un porcentaje dependiendo de esa etapa, ya sea el 65%, el 100% del salario, pero esa es, digamos, otra modalidad, pero que tiene un tratamiento, digamos, especial en materia laboral. No Profe, lo pero digamos incluimos. que a ellos también les tienen que pagar igual salud, vacaciones, Sí, claro, todo por eso. supuesto. Sí, claro. Debe afiliarse a riesgos laborales también, porque, pues, digamos, cuenta con esas garantías desde el punto de vista laboral, el contrato de aprendizaje. Ahora miremos, y ya ahora retomamos el contrato del artículo 5º, el que mencionó Edgar, creo. Vamos a mirar el contrato obra o labor. Entonces, ¿cuál es la característica de este tipo de contratos? Contrato obra o labor determinada. Entonces, como les dije al principio de la explicación, digamos que no está determinado por un tiempo específico, sino que el factor que lo caracteriza es la temporalidad, es decir, la naturaleza de esa obra o labor para la cual ha sido contratado depende de su finalización. Entonces, digamos que podemos afirmar que el tiempo de duración no lo determinan los contratantes, sino la necesidad del trabajo para producir, digamos, esa labor. Entonces, como ejemplo, podríamos traer a colación si contratamos a un trabajador para que en la temporada de diciembre me produzca 1000 cuadernos para la venta en el mes de enero que ingresan los estudiantes a realizar sus actividades en su condición. Entonces, si nosotros lo contratamos el 1 de diciembre para que produzca 1000 cuadernos, no sabemos cuánto se va a demorar este trabajador para producir esos 1000 cuadernos. Entonces, en ese contrato obra-labor, simplemente se circunscribe a el tiempo que dure
la obra o labor para la cual fue contratado ese trabajador. Entonces, una vez ese trabajador termine de producir el último cuaderno, es decir, el número 1000, ese día se termina la obra o labor para la cual fue contratado. Y aquí tengo que señalar, digamos, algo muy importante. Hoy en día, digamos, hay muchas modalidades de, si se quiere, desconocer derechos laborales de los trabajadores. Y esta es una de las fórmulas que hoy en día, que claro, es legal y está en el Código Sustantivo del Trabajo reglado, el contrato obra-labor, que utilizan los empleadores con una finalidad muy específica. Obviamente que ellos no lo van a decir, pero que acuden, digamos, a una de las causales objetivas del artículo 61, y es la del literal D, artículo 61, donde establece que el contrato de trabajo termina o finaliza por la terminación de la obra o labor contratada. Y en esa medida podemos afirmar que lo que pretende el empleador, entre otras cosas que podríamos mencionar, es evitarse el pago de una indemnización, porque cuando termina el contrato a ese trabajador simplemente le dicen, de conformidad con el artículo 61, literal D, la obra o labor para la cual usted fue contratado finaliza el día de hoy. Y esto pues tiene unas implicaciones desde el punto de vista probatorio, en la medida en que ese trabajador tendría que demostrar en un escenario judicial que la obra o labor para la cual fue contratado aún continúa. Entonces allí habría que demostrar que efectivamente esa obra o labor para la cual fue contratado ese trabajador, a pesar de existir una causal objetiva del artículo 61, específicamente la del literal D, es decir, por terminación de la obra o labor contratada, se estaría vulnerando derechos de ese trabajador si se demuestra que esa obra o labor para la cual fue contratado aún continúa vigente. Y esto, digamos que lo refrenda un poco lo señalado en el artículo 47 del Código Sustantivo del Trabajo, en la medida en que la norma establece que en esos contratos de trabajo donde no esté estipulado a término fijo o cuya duración no esté determinada por la obra o la naturaleza de la labor contratada, o no se refiera a un contrato ocasional, accidental o transitorio, será un contrato a término indefinido. Por eso este tipo de contratos, obra o labor, pues debe estar, digamos, muy bien determinada la obra o labor para la cual está contratado, so pena de que se aplique eventualmente el artículo 47 para determinar que no es un contrato obra-labor, sino un contrato a término indefinido. Y esa, digamos, que es una de las modalidades que hoy en día utiliza el empleador para sustraerse lo que les decía al principio de la explicación, de pagar una indemnización en los términos del artículo 64, como quiera que alega, digamos, una causal objetiva, la del artículo 61 literal D, para evitarse pagar esa indemnización que está prevista en esa norma y que lo vimos a través de un ejercicio. Eso es, digamos, la explicación del contrato obra o labor. Por otro lado, tenemos el contrato previsto en el artículo 5º. Entonces, el Código Sustantivo establece que es el tipo de contrato ocasional, accidental o transitorio, que es de corta duración, inferior a un mes, y siempre que se trate, digamos, de labores ajenas o que normalmente no desarrolla la actividad el empleador. Entonces, la universidad, ustedes saben que el objeto social es la de ofrecer un servicio público de educación. Digamos que esa es la actividad principal que desarrolla la universidad. Si nosotros contratamos a un trabajador para que realice o para que ejecute, digamos, pintar todas las instalaciones de la universidad, podríamos celebrar eventualmente este tipo de contratos, como quiera que
la norma establece que es de corta duración, que no puede ser superior a un mes y que va a predicarse de aquellas actividades que normalmente no desarrolla el empleador y que en este caso pues sería el ejemplo más específico para poderlo explicar muy bien. Entonces, este tipo de contratos, pues digamos, como no tiene una duración superior a un mes, es muy, digamos, loable aplicarlo en aquellos escenarios donde se realicen o se ejecuten actividades distintas a la que normalmente desarrolla el empleador y por tratarse de un contrato de corta duración, no es óbice para que ese trabajador acceda, digamos, o tenga derecho mejor a todos los prestaciones que se deriven del tiempo que dure la realización de la obra para la cual, o de la actividad mejor para la cual fue contratado este trabajador. Esa es, digamos, la explicación de este tipo de contrato. Por otro lado, tenemos una situación bastante importante dentro del contrato de trabajo y es la suspensión del contrato de trabajo y que ustedes pudieron de alguna manera abordar a través del video que vimos sobre la conferencia que nos dio el Instituto Colombiano de Derecho Procesal respecto a la suspensión del contrato en tratándose del escenario del COVID-19 para que los empleadores pudieran acudir a esa primera causal de fuerza mayor o caso fortuito para que impida la ejecución, digamos, de ese contrato. Estas causales que establece el Código Sustantivo están normadas en el artículo 61, donde establece unas causales, digamos, específicas para predicarse que hay una suspensión del contrato. Entonces, allí nos habla sobre la fuerza mayor o caso fortuito, que ya lo vimos en esa explicación, la muerte o inhabilitación del empleador, también establece la suspensión de actividades por un término no superior a 120 días y que requiere, digamos, la autorización del Ministerio de Trabajo para que pueda aplicarse esta causal de suspensión del contrato. Por otro lado, tenemos la licencia o permiso temporal que le concede el empleador al trabajador o en los eventos donde exista una sanción disciplinaria para ese trabajador. Por otro lado, la norma también establece el evento donde ese trabajador preste el servicio militar, pero tiene, digamos, una obligación el empleador de conservar el puesto de trabajo hasta 6 meses después de haber prestado servicio militar ese trabajador. Otra causal que establece allí es la detención preventiva, digamos, que no exceda los 8 días para suspender el contrato. Y la última, que es la huelga, es la que vimos en su momento para estudiar el caso de Avianca versus ACDAC, donde dijimos que frente a estos eventos tiene, digamos, unos efectos jurídicos y que los vimos en su oportunidad. Entonces, frente a esa suspensión del contrato de trabajo, dijimos en su oportunidad que el empleador no tiene la obligación de cancelar a ese trabajador los salarios y este a su vez tiene la obligación, el trabajador no tiene la obligación de prestar el servicio, pero sí queda en cabeza de ese empleador seguir realizando los aportes a seguridad social, específicamente el tema de salud y pensión. Entonces, esa sería, digamos, los efectos jurídicos de esa suspensión del contrato. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta sobre este particular. Sobre la Profe, suspensión del yo contrato. sí tengo una Sí, duda. En el evento de, digamos, una liquidación
esos días de que se mantuvo la suspensión son descontados al momento de hacer la liquidación o se cuentan igual. ¿Cuál liquidación? No sé si me hice entender. No, pues, o sea, es un ejemplo. Por Sí. decir, a mí me suspendieron el contrato por 15 días. Luego Sí. volví a trabajar y pues me retiré al mes. Entonces, cuando me hacen la liquidación, que vamos a sacarlo de los días laborados y eso, ¿se descuentan esos días de Sí. esa suspensión o no entra ahí? Sí, no los vamos a tener en cuenta porque no hay una situación de prestación del servicio. Entonces esos días, profe, digamos que los vamos a descontar, ¿vale? Sí, señor, Bueno, gracias. ahora miremos otro tema que me interesa de pronto reforzarlo un poco y es el periodo de prueba. Entonces, este periodo de prueba, como ustedes lo abordamos en su oportunidad cuando vimos todo el proceso de vinculación de los empleados públicos, dijimos que es, digamos, la etapa inicial del contrato de trabajo, en el que el empleador va a determinar si ese trabajador tiene la idoneidad o tiene la capacidad para desempeñar la labor para la cual fue contratado. Es decir, va a apreciar esas aptitudes que tiene el trabajador para desempeñar esa actividad para la cual fue contratado. Y por otro lado, el trabajador pues tiene, digamos, la posibilidad de evidenciar si las condiciones que le está ofreciendo ese empleador son las que le convienen para desarrollar o para ejecutar ese contrato de trabajo. Y en esa medida, esa etapa inicial del contrato la podemos denominar como periodo de prueba, pero tiene, digamos, una formalidad de acuerdo al código sustantivo del trabajo. Es que ese periodo de prueba debe ser pactado por escrito. Entonces, la primera duda que nos surge allí, y en aquellos contratos a término indefinido, es necesario, o verbales mejor, ¿es necesario pactar por escrito ese periodo de prueba? La respuesta es sí. Así se trate de un contrato verbal, porque ya dijimos que los contratos verbales son a término indefinido, la norma establece esa formalidad para que tenga, digamos, un efecto jurídico este periodo de prueba. Entonces, en todos los contratos, si nosotros queremos pactar un periodo de prueba, debemos hacerlo por escrito. Si no realizamos ese periodo de prueba por escrito, pues sencillamente nos atendemos a las cláusulas que hemos pactado en el contrato de trabajo y a la normativa del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, esa es la formalidad que nosotros debemos tener en cuenta para la celebración de este periodo de prueba. Ahora bien, ¿cuánto es la duración de este periodo de prueba? Entonces, la norma nos dice que este periodo de prueba no puede exceder de 2 meses. No obstante lo anterior, en aquellos eventos donde se celebre un contrato inferior a 1 año, entonces la norma nos dice que no puede superar la quinta parte de ese contrato, la fijación de ese periodo de prueba. Entonces, les pregunto, si yo celebro un contrato de trabajo con un trabajador en el que fijamos un periodo de ejecución del contrato, de inicio y de finalización de 8 meses, ¿a cuánto equivale el periodo de prueba? De acuerdo a ese presupuesto. ¿A 3 meses, profe? No, recuerden que la norma general establece que el periodo de prueba no puede ser superior a 2 meses, pero en tratándose de aquellos contratos inferiores a 1 año, no puede superar la quinta parte. Entonces, en un contrato que se celebra por un periodo de 8 meses, ¿a cuánto equivale el periodo de prueba? 1.6 meses. ¿Cuánto? 1.6 meses. Mes y 40 días, profe. ¿Y eso en días cuánto equivale? 45 días, profe. ¿Cómo haríamos la operación ahí? ¿Cómo haríamos la operación para determinar exactamente cuál es el periodo de prueba en ese contrato?
Alguien que me dé la respuesta. Profesor, una regla de 3, 8 por 30, 240 y calculo la 8 tercera parte. y listo. A ver, ¿cuál sería la operación? El profesor dijo que la tercera, no podía exceder la tercera. Sí, la quinta parte. La quinta parte. Sí. Disculpa, Margarita. Entonces, ¿cómo sería la operación allí? Si es un contrato. 548, 48 días. 48 días. Entonces vamos a multiplicar 8 meses por 30 días, que equivale a, en materia laboral, y lo vamos a dividir en 5, y eso nos da 48 días. Entonces, esos primeros 48 días son los que vamos a denominar como periodo de prueba, siempre y cuando, como lo señalé anteriormente, se haya pactado por escrito para que surta, digamos, los efectos jurídicos de ese periodo de prueba. Si nosotros no celebramos el periodo de prueba de manera escrita, entonces simplemente ejecutamos el contrato de acuerdo a las normas del Código Sustantivo del Trabajo y de las mismas cláusulas que hemos pactado entre empleador y trabajador. Entonces, para que surta el efecto jurídico de un periodo de prueba, debe pactarse por escrito. Ahora bien, ¿qué es lo interesante allí o cuáles son los efectos jurídicos que establece el Código Sustantivo del Trabajo de este periodo de prueba? Entonces, la norma nos dice que durante el periodo de prueba puede darse por terminado de manera unilateral, sin previo aviso, ese contrato de trabajo. Y esto tiene implicaciones en el sentido de que cualquiera de las dos partes puede terminarlo de manera unilateral y no habría lugar a el pago de una indemnización prevista en el artículo 64, y por eso la importancia que reviste de celebrarlo, digamos, por escrito para que surta, digamos, esos efectos jurídicos. Y el otro efecto jurídico que establece la norma es que los trabajadores tienen derecho a que se les reconozca y se les pague todas las prestaciones que derivan de esa relación laboral y que se terminó durante el periodo de prueba. Esa sería la explicación de los dos periodos, de los dos efectos jurídicos relacionados con el periodo de prueba. Entonces, tengamos en cuenta esos dos presupuestos, principalmente el de celebrar por escrito, indistintamente de la modalidad de contrato, para que surta, digamos, los efectos jurídicos que se requieren para poder predicarse que existe un periodo de prueba y que tiene, digamos, esos dos efectos desde el punto de vista del Código Sustantivo del Trabajo. Es decir, que las partes pueden terminarlo de manera unilateral, sin previo aviso, obviamente que no tendría derecho a la indemnización, y segundo, que goza, digamos, de todas las prestaciones durante este periodo de prueba ese trabajador. Entonces, mis queridos compañeros, de alguna manera quería hacer un poco de énfasis en esos temas que abordamos el día de hoy, con el fin de reforzar un poco la parte laboral individual, pero que quería durante esta semana hacer un poco de énfasis era al tema de liquidaciones, que es el tema que a mi juicio le es más útil a ustedes desde el punto de vista de algo que es muy cercano, es el consultorio jurídico, para tener, digamos, la posibilidad de tener la pericia de realizar este tipo de liquidaciones, que es bastante importante en consultorio jurídico y digamos, buena receptividad en ese sentido. Entonces, esta es, digamos, la explicación que quería darles respecto al tema del día de hoy. Ya para el día martes nos vamos a encontrar a las 8:05 como de costumbre para socializar las notas, para compartir, digamos, la nota final, y de esa manera terminaríamos ya el módulo el día martes. Entonces, obviamente, pues no les voy a dejar lectura alguna de esta materia, sino que se dediquen ya a lo que es el derecho penal, que es la otra materia que ustedes están viendo, y nos encontraríamos el día lunes a las 8:05 para socializar las notas y
y terminar, digamos, este módulo que se trataba de derecho laboral colectivo, pero que en esta última semana aprovechamos para hacer algunas liquidaciones, que es bastante importante, y aclarar algunas dudas sobre ese particular. Profe, Entonces, ¿el lunes festivo o el martes? El martes, perdón, sí, el martes. Sí, iba a decir, profe. No me acordaba que era festivo el Pero lunes. nos podemos reunir el lunes. También, no importa. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta que quizás les haya quedado ahí en el tintero respecto al tema de derecho laboral colectivo, para Profesor. aclararla o para reforzarla. Y, Profesor Carlos Enrique. Sí. Pues No me ya que va a no nos decir va a dejar que... ninguna lectura, pues valdría la pena que nos sugiriera algún tema en especial para poder leer y poder actualizarnos y poder No, documentar. yo me comprometí con ustedes con Oscar, precisamente, que me dijo y se me olvidó. Los estatutos de los estatutos por favor. de los sindicatos. Entonces, no se me Por vaya a favor. pasar este fin de semana, yo los escaneo y se los envío para que los tengan allí presentes para cuando en su ejercicio profesional los contraten para que elaboren unos estatutos de una organización sindical y puedan cobrar por ese trabajo. Por lo demás, pues no sé si haya alguna pregunta sobre derecho laboral colectivo. No, profe, preguntas no, pero sí le quiero agradecer mucho por la clase y también, digamos, No me vayan no a hacer sé, mis llorar, ¿no? compañeros, Ay, profe. disculpas, profe, si de pronto en algún momento le decimos sacar una rabieta o algo, pero pues de eso se trata esto, ¿no, profe? De aprender y gracias por tanto conocimiento que nos ha brindado. Listo, Alex. Igual a ustedes, muy amables, pero la despedida la haré el martes, porque si la hago hoy, entonces ya el martes solamente tendría la posibilidad solamente de compartir las notas, pero igual les agradezco a ustedes por la posibilidad que me dan de ser docente, porque sin ustedes pues no se tendría esa posibilidad. Y espero pues el poco o el mucho conocimiento o lo que les pude compartir en este módulo haya sido de mucho provecho para ustedes, y que si más adelante yo les puedo servir en alguna situación en particular, pues ahí estaremos prestos para ello. Entonces, nos encontramos el día martes, ya no el lunes sino martes, a las 8:05 para compartir. Espero la asistencia de todos para verificar que estemos completos y que no haya, digamos, ninguna dificultad a la hora de reportar las notas. Les recuerdo que deben inscribirse en la plataforma nueva, porque esa es la que vamos a tener en cuenta para reportar las notas. Y si no estamos inscritos allí, seguramente van a tener inconvenientes cuando ustedes soliciten un certificado de notas, porque no les va a aparecer. Entonces, los que no han hecho esa inscripción en la plataforma nueva, aprovechen este fin de semana para hacer la inscripción de la materia y no tengan, digamos, ningún inconveniente cuando vayan a solicitar el certificado de notas. Y el martes, entonces, yo les comparto o socializamos la nota para que tengan el derecho de conocer esa nota de este módulo. ¿Listo? Entonces, les deseo un fin de semana para que compartan con sus familias y descansen y se dediquen solo al derecho penal. Ya el derecho laboral colectivo, pues ya lo terminamos el día de hoy y el lunes nos dedicamos solamente a compartir las notas. ¿Listo? Muchas gracias por su doctor. consideración. Buenas noches, profe. Bueno, entonces hoy no asistimos muchos, que digamos 19. Bueno, ahí ya May envió la foto, entonces ya miraremos el tema también de las fallas. Espero que no haya habido mayor ausencia en esto. Profe, altamente agradecido, muy amable. Listo, Hermes. Entonces nos encontramos el Gracias, martes. profe, altamente agradecido. Bueno, igualmente para ustedes. Un abrazo y nos encontramos el martes. Bueno, señor. Gracias, profe. Buenas noches. Bueno, igual para ustedes. Que estén bien. Listo, profe, muy amable. Bueno, gracias.